Alumnos de quinto grado, buenos días. El tema de hoy en álgebra es el término algebraico. Y para esto, como es un tema nuevo para ti, toma mucha atención por favor en lo que te voy a explicar. En aritmética, que lo has llevado siempre desde primer gradito, en aritmética nosotros utilizamos números. Pero en álgebra nosotros utilizamos términos algebraicos. Los números tú ya los conoces, siempre los has visto. Por ejemplo, acá te presento uno al 5, al 16, al 34. Bueno, los números que tú has visto siempre. Esos números que tú conoces. Por ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿qué es un término algebraico? Un término algebraico se ve así. Y tú dirás, profesor, pero sí está un poco extraño, ¿no? Tiene un número, tiene letras, tiene exponentes. Los términos algebraicos se ven así. Mira, acá te doy otro ejemplo. Y acá te doy un ejemplo más. Y así como con los números, tú podías sumar, restar, multiplicar y dividir. De ahora en adelante en álgebra vas a tener que tomar estos términos algebraicos, que es como si fuera un número en aritmética. Imagínate que él sea solo un número, así como el 5, así. Es un número en aritmética y por acá él es un solo número. Y por supuesto tú me dirás, profesor, pero esos números se ven más complicados, entonces de repente es más difícil. No, al contrario. Vas a ver que cuando estudies tú los términos algebraicos, va a ser mucho más fácil que trabajar con los números, eso te lo aseguro. Con los términos algebraicos, nosotros también vamos a aprender a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir, pero poco a poco. Hoy día no vamos a aprender todo a la vez, no. Poco a poco, así que tranquilidad. Nuevamente, te aseguro que trabajar con términos algebraicos va a ser más fácil que trabajar con los números de aritmética. Lo primero que tenemos que reconocer en un término algebraico son sus partes. ¿Cuáles son las partes de un término algebraico? Para eso te voy a poner aquí un término algebraico que es como si fuera un número, ya te lo dije, como si todo eso fuera un solo número, sino que como esto es más grande, tiene partes. Esas partes tienes que reconocerlas. ¿Ya? Mira. Mucha atención, mucha atención. Estos dos números pequeñitos que vemos arriba se llaman exponentes. Y de repente ya eso sí lo sabías, profesor. Ese número pequeñito que hay arriba se llama exponente. Eso sí lo has visto hasta en tercero de primaria. Pero te lo estoy recordando, ¿eh? Exponentes a esos dos pequeñitos. Luego, el término algebraico se divide en dos partes. La parte numérica, esa parte de número que tiene, negativo 45, ojo que puede ser positivo también. Pueden haber o positivos o negativos. Y recuerda, si no tiene signo, es positivo de forma obligatoria.
Esta parte que es numérica se llama coeficiente. Yo esa parte de números, la parte de adelante, yo diré que es el coeficiente. En este caso, el coeficiente es negativo 45. Y esta otra parte, que es la parte de letras, esas letras con exponentes que tú ves ahí, esa parte de ahí se llaman variables. Variables. Así que tienes que tenerlo bastante en cuenta. Coeficientes, parte numérica, y la parte literal, variables. Ahora vamos a reconocer cómo veo un término algebraico. Por ejemplo, si yo te pongo este ejemplo, tú me dirás que es un término algebraico. Sí, profesor, sí es, porque lleva un coeficiente, un número, y lleva una variable. Profesor, ¿y en la variable puede ser de una letra? Porque usted nos mostró de 2 letras. Sí, puede ser también de una letra. El detalle es que tenga una parte numérica y una parte literal. ¿Sí? Coeficiente y variable. Y no te olvides, eso sí quiero ser bien claro desde el inicio, profesor, no tiene signo. No, sí tiene, sí tiene. Ya tú sabes que si no lleva ningún signo, es positivo de forma obligatoria. Ya no me tienes que preguntar qué signo lleva. Si no tiene, es positivo, de hecho. A ver, otro ejemplo. El ejemplo más clásico, ¿no? Tiene una parte numérica, coeficiente y variable. Ahí está. ¿Qué signo es? Positivo, profesor. Es positivo. Usted ya me explicó que si no lleva signo, yo ya tengo que saber que es positivo. Muy bien. Por aquí, por ejemplo, ya el signo se ve. Es un negativo 9 de coeficiente y en la variable tenemos al b cuadrado y al x cuadrado, ¿no? Los términos algebraicos se ven así. Cuando tú veas esto dirás, profesor, ese es un término algebraico. Te doy otro modelo. Profesor, ¿pueden ser de 3 letras? Por supuesto, pueden ser de 3 letras también. Y aquí, por ejemplo, yo tengo que dejarte en claro que él es positivo, el 8 es positivo, ya, eso lo vamos repitiendo varias veces, pero tú tienes que tenerlo muy claro. Y también hay otra cosa que maneja el álgebra que también es invisible. Hay cositas que son invisibles, poquitas, que tú tienes que saber para que sepas álgebra. Por ejemplo, profesor, en este caso, la variable x, y, z no tiene exponente, no tiene un numerito arriba. Sí tiene, sí tiene. Cuando tú no veas ningún número, es que vale 1. Ahí hay un 1. Aquí también hay un 1, ¿sí? Solo que recuerda, y esto te lo hemos dicho desde tercero de primaria, cuando el coeficiente es 1, es invisible. El 1 no se ve, por lo tanto, yo te lo voy a dejar así. Y por supuesto, el positivo en determinados casos, cuando no hay nadie a su lado, también es invisible, ¿sí? Eso lo tienes que tener bastante en cuenta para que no falles nunca. Mucha atención aquí. Es verdad que si imaginemos que el exponente sea 0, si fuera 0, el 0 sí se ve. El 0 yo te lo voy a poner así. Se ve el 0, el 2, el 3, el 4 hasta el infinito. Lo que no se ve es el 1. ¿Ya? Así que eso tienes que tenerlo en cuenta.
Te pongo un modelo más, por ejemplo, ¿no? El coeficiente positivo 3 y su variable. Muy bien. Cuando tú veas este tipo de ejemplos, tú me dirás, profesor, esos son términos algebraicos. Yo aquí tengo 5 términos algebraicos, ¿sí? Todo esto es uno solo, es un solo término. Cuando yo te diga cuántos términos algebraicos hay aquí, tú no me vas a decir, profesor, hay el 3 más el A más el B más el C, hay 4 términos. No, 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 no. Hay un solo término algebraico ahí. Así que mucha atención con eso. Ahora, yo en los ejercicios te voy a poner un cuadro de este tipo, donde tú me vas a tener que separar el coeficiente, la variable y el exponente de cada término algebraico. Comenzamos por el primer término algebraico. 8 al cuadrado. ¿Cuál será el coeficiente? Tú me lo vas a escribir. ¿Cuál será el coeficiente? Profesor, el coeficiente es positivo 8. Y no solo me pongas el 8. Lo pones con su signo para que identifiques si es positivo o es negativo. Y en ese caso es positivo. Por lo tanto, tú me dices, profesor, el coeficiente es positivo 8. ¿Y cuál es la variable? La variable es la letra A. A es la variable. Y en este término algebraico, ¿cuál es el exponente? Lo más fácil, ¿no? Profesor, el exponente es el 2. El 2. Muy bien, perfecto. El exponente es el 2. El número pequeñito, ese que está en el sombrerito arriba, ese es el número 2. Pasamos al ejemplo de abajo. A ver. Coeficiente, ¿cuál será? ¿Qué me dice? Positivo 43. Muy bien. Positivo 43. Si no lleva signo es porque es positivo. Variables. ¿Cuáles serán las variables? Las letras. A, B. Son las variables. Fácil. Ya lo estás captando. Ya está fácil. Ahora, vamos a los exponentes. ¿Qué exponente tiene? El 2 y el 6. Facilito. Ahora sí. Pero un momentito, te voy a explicar otros detalles. Tranquilo, y algún alumno dirá, ya profesor, ya sé, ya no me explique, está facilito. No, un momento que te voy a explicar pequeños detallitos de aquí de abajo para que no te confundas. Coeficiente, negativo 5, ya eso no hay duda. Variables, X y Y, eso ni dudarlo. Exponentes, ya un alumno me dijo, sí profesor, ya hace rato lo puse antes que usted me diga, ya le puse el 4, póngame mi 20 y no, está bien, el 4 es, pero falta un número. Profesor, pero yo solo veo el 4, pero te acabo de decir que si la Y está sola, no hay nadie, vale 1. Vale 1. Por lo tanto, la respuesta no solo será 4. Será 4 y 1. Este 1 es invisible. Ese 1 de ahí es invisible. Pero ahí está. Tienes que considerarlo. No puedes decirme, solo es 4, profesor. No, es 4 y es 1. Así que mucha atención ahí. Abajo, positivo 9. Y voy a corregir que esté el positivo escrito. Variables A, B, C. Exponentes. Profesor, en los exponentes solo es el 2. No. No solo es el 2.
es el 1 que está invisible, es el 2 y es el 1 que está invisible. Así que mucho cuidado con esta partecita. La respuesta sería 1, 2 y 1. Para que lo puedas hacer en los ejercicios. Ahora te voy a explicar los términos semejantes. Profesor, ¿a qué se le dice términos semejantes? Muy fácil. Los términos son semejantes, no son iguales, no son iguales. Si yo pongo el 2A y por acá yo escribo al 2A, yo diré, profesor, mire, si es 2A y es 2A son iguales, ellos son iguales, pero yo no te estoy pidiendo iguales, yo te estoy pidiendo semejantes, parecidos, similares. ¿A qué me refiero cuando yo te digo con términos semejantes? En álgebra se dice que un término es semejante cuando lleva la misma variable. Todos son A6, todos. Pero el coeficiente cambia. El número cambia. Tú le puedes poner cualquier número, ya sea positivo o negativo. Por ejemplo, yo puedo poner 43A6, A elevado a la sexta. Entonces, es semejante porque la variable es la misma, pero el número cambió. Entonces es semejante. Te pongo otro ejemplo, facilito, ¿ves? Cambié el número, pero la variable no. La parte literal no, sigue siendo la misma. Y te pongo otro ejemplo, ¿ves? Puede ser grande también, no hay problema. Lo único que yo he cambiado son los números. Los números. La parte variable sigue siendo la misma. En ese caso, si yo te pido que me escribas 3 términos semejantes, lo tienes que hacer de esa manera, inventando tú los números. Por ahí un alumno me dirá, profesor, pero el primero es positivo. Si yo por acá le pongo al 11 negativo, ¿vale? Sí, vale, vale. Cuando yo te pida que escribas términos semejantes, puedes escribir números positivos o negativos. No hay ningún problema. El único detalle es que la parte variable sea la misma y todo va a estar bien. Imaginemos en la parte de abajo. Tengo un término algebraico que es negativo. Es negativo. Pero tú, cuando yo te pida que escribas términos algebraicos semejantes, puedes escribir o positivos o negativos. No hay ningún problema. Por ejemplo, 2a y b elevado al cubo. Listo, está perfecto. La parte variable es la misma. Otro, positivo 88. ¿No? La parte variable es la misma. A y b cubo es la misma. Un ejemplo más, negativo 12, a b cubo, perfecto. Mientras la parte variable no cambie, todos ellos son términos semejantes al primero que te dejé. Facilito. Cuando hagas estos ejercicios, va a estar súper fácil. Mucha atención. Y por último, no te vayas a confundir cuando te diga si estos términos son semejantes. A ver, no te confundas con esta rayita azul de acá. Vamos a intentar desaparecerla. Esta rayita azul no es parte del ejercicio, así que no le hagas caso ahí a ninguna rayita azul. A ver,
te voy a preguntar, ¿este término algebraico es igual a este término algebraico? ¿Son iguales? ¿Son semejantes? ¿Serán semejantes? Entonces tú analizas, ¿no? Aquí dice m elevado a la cuarta. Acá dice n elevado a la cuarta. Son diferentes. Son diferentes. No. No son iguales. No son semejantes. Para ser semejantes, la parte variable tiene que ser totalmente igual. Solo cambiar el número. Pero en este caso han cambiado la m por la n. Así que no son semejantes. No, profesor, no. Ahora, nos vamos por este lado. Nos vamos por este otro lado. Vamos a ver. Estos términos ¿serán términos semejantes? Si veo la A, está perfecto. Sí, profesor, hasta ahí voy bien. Pero aquí me puede engañar la vista. Aquí dice B y aquí dice D. Por lo tanto, no son términos semejantes. Porque las letras tienen que ser las mismas. El 2 y el 5 está perfecto. Pero acá hay una B y acá hay una D. Así que no son términos semejantes. Nos vamos a ver el último. Los números pueden cambiar, eso ya lo dijimos. Pero en las letras no. No. Aquí dice x elevado a la 1. Y en el otro lado dice x elevado a la 6. Por lo tanto, no son términos semejantes. Para ser términos semejantes, la parte literal, la parte variable, tiene que ser exactamente igual. Tiene que ser una réplica total. Por lo tanto, estos tres ejemplos son ejemplos de términos que no son semejantes. Ahora, después de haber escuchado este PPT, te voy a pedir que resuelvas los ejercicios que se te han mandado en la práctica, que están facilitos. Y si tienes alguna duda, ya me preguntas. Gracias.